Buenas noches, damas y caballeros. Tenemos nuevamente un live streaming por Instagram. La última vez fue con Javier Milei, ya han pasado varios meses. Y ahora vamos a conectarnos nuevamente para tener un live streaming por primera vez con Martín Litvak. Ya tuvimos a Martín en el programa de Poder y Mercado hace ya un tiempo, todavía más tiempo que con Javier. Y ahora mismo vamos a esperar a Martín. Para quienes no saben quién es Martín, Martín es un abogado argentino especialista en planificación fiscal y sucesoria, experto en la creación de estructuras legales, sobre todo offshore. Así que le vamos a dar la bienvenida ahora mismo. Espero que puedan aprovechar, vayan guardando sus preguntas, sobre todo para el final. Les prometo, les garantizo que va a ser una muy buena conversación. Aquí está el caballero. Hola Martín, ¿cómo andas? ¿Qué haces? ¿Cómo andás vos? Bienvenido, bienvenido. Estaba aprovechando para hacer una muy Gracias. breve intro para que la gente sepa, si acaso no supiera ya quién es Martín Litvak, les he contado un poco, así que deberán aprovechar. Les he estado comentando, vamos a hablar ahora mismo sobre planificación sucesoria y fiscal, pero sobre todo lo más actual que es el impuesto a las grandes fortunas, tanto en Bolivia como en España, Argentina y demás, y qué es lo que está sucediendo ahora mismo. Así que, nada, primero te pregunto cómo estás. Veo que ya estás de vuelta en Miami, luego de haberte dado una vuelta, otro tour nuevamente para ver clientes y demás. Estabas en Cayman Islands, creo. Estuve en BVI, en British Virgin Islands. Sí, obviamente el año pasado fue un año muy, muy difícil para todos en materia, digamos, de viajes y logística, y ya desde diciembre empezamos a viajar de vuelta. Estuve en Nueva York, estuve en Bahamas, estuve en Buenos Aires, estuve en México y estuve en BVI hasta ahora. Y bueno, nada, la verdad que tratando de volver a la normalidad, y viendo, bueno, que justamente como bien vos decías hace un rato, uno de los efectos colaterales de la pandemia es esta nueva ola de impuestos que nos han dejado, y la verdad que uno lo mira con mucha preocupación, en definitiva. Antes, quiero preguntarte, ¿cuántas pruebas de PCR llevas ya en todos tus viajes y en cuanto has podido hacerlas? Mira, llevo 11 pruebas de PCR, 6 orales, 4 nasales y una salival. Pero ya me he dado la primera dosis de la vacuna Pfizer hace una semana más o menos, semana y media, y ahora el 19 de marzo me voy a dar la segunda dosis, así que con eso debería... Igual tengo que hacer el PCR porque los países todavía no actualizaron sus protocolos de entrada, entonces tengo que ir a Uruguay seguramente sobre el final de mes y voy a tener que entrar con PCR igual, aunque tenga la vacuna, lo cual no tiene ningún sentido, pero bueno, creo que va a ser así nomás. Y por cierto, bueno, de hecho aprovecho, ya que has estado viajando y en materia de planificación fiscal y sucesoria y demás, ¿cómo ves esto a futuro? Primero, quiero preguntarte, ¿cómo ves la idea de que los países empiecen a exigir pasaportes del COVID? Es decir, que no te dejen entrar a ningún territorio, ni salir tampoco mientras no tengas la garantía de haberte vacunado. Mira, yo lo que veo es que, y esto puede sonar un poco raro, pero yo veo que sin caer en ninguna teoría, digamos, conspiratoria, ni nada de eso, que no tiene sentido y no nos lleva a ningún lado razonable, hay ciertos eventos en la historia de la humanidad que son tomados en cuenta o aprovechados para invadir un poco más la privacidad de las personas. El último ejemplo grande que tuvimos fue septiembre 11, el atentado a las Torres Gemelas, que generó el Patriot Act y generó una serie de cosas que cambió totalmente la forma de viajar, de que traigan los zapatos que nos siguen sacando hoy por hoy, 20 años más tarde. Y yo creo que esto desgraciadamente va a ser similar. Yo creo que vamos a estar viajando con la vacuna de COVID y con el pasaporte sanitario de los próximos 20 años, y esto se va a usar mucho para justificar justamente lo que decíamos antes, impuestos a grandes fortunas, mayores avances sobre la privacidad de los individuos, mayores avances sobre la competencia fiscal. Creo que se vienen años difíciles para los pagadores de impuestos. Por eso hay que estar más unidos que nunca y tratar de levantar la voz, porque si no, no van a ser puestos los estados. Ya, correcto. Es decir, todo esto se está traduciendo así como aquella época del terrorismo o el ataque a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001, para ser concretos,
hay muchas cosas que no se han echado para atrás los gobiernos. Es decir, estamos perdiendo seguridad jurídica de manera acelerada. Si comparamos... Si vos lo pensás, en materia tributaria, casi todos los impuestos nuevos, digamos, que se incorporaron tuvieron que ver con alguna crisis grande anterior. O sea, el impuesto a las ganancias, que surgió por primera vez en el Reino Unido en 1842, fue para financiar las guerras napoleónicas. El impuesto a las ganancias en Estados Unidos fue por la guerra civil. El impuesto a la herencia en Inglaterra en 1694 fue por la guerra de Habsburgo. En la Segunda Guerra Mundial, o entre guerras, subió mucho la presión tributaria. Y ahora, que no es una guerra, la pandemia, pero es un evento de similares características en muchos aspectos, está justificando este tipo de medidas por parte de los gobiernos. Entonces, una vez que suben los impuestos, tardan mucho en bajar. Entonces, yo creo que hay que estar, de vuelta, hay que estar prestando mucha atención a lo que pasa. Hay toda esta dialéctica contra los ricos, contra los países ricos, contra las personas ricas, contra los paraísos fiscales. Vos fijate que cuando el primer listado negro de paraísos fiscales que hizo la OCDE, mis amigos de la OCDE, fue en 1998 más o menos, no tuvo ningún tipo de repercusión. En ese momento se había incorporado, si mal no recuerdo, 45 países como offshore, 45 o 41, no me acuerdo, la verdad que lo podemos chequear, es fácil de chequear, pero 40 y pico de países. Y en los primeros 3 años de existencia de esa lista, solo 6 de esos países se inquietaron un poco como para empezar a ver, che, ¿qué tengo que cambiar yo para no estar en esa lista? Sin embargo, vino 9/11 y los países desarrollados se dieron cuenta que estaba mucho mejor la explicación de estos territorios ayuda al terrorismo, aunque ese atentado del 9 de septiembre no tiene ninguna vinculación con un centro offshore, pero esa historia de que los centros offshore ayudaron al terrorismo caló hondo. Porque claro, digamos, si yo soy la OCDE y digo, a ver, los países offshore tienen que subir impuestos porque están compitiendo con nosotros y nos están ganando, nadie va a apoyar eso. Ahora yo digo, los países tienen que subir impuestos porque están fomentando el terrorismo y demás, la gente apoya. Y ahora pasa lo mismo, pensá que hoy el terrorismo no existe como existía en esa época, hoy el terrorismo es una persona acuchillando 12 personas en Londres, eso claramente no se financia offshore, no tiene ningún sentido. Entonces esa excusa no la tienen más. Entonces tienen que buscar otra excusa. Y la pandemia les vino como anillo al dedo, como dijo el presidente mexicano en su momento, y tantos otros líderes populistas. Esto les vino como anillo al dedo a los países de alta tributación, a los países de la OCDE, a los países digamos, centrales, para poder justificar estos avances sobre las libertades de la gente. Desgraciadamente es eso, la pandemia se va a ir, el COVID se va a ir, y nos va a dejar esta ola de impuestos, con lo cual vamos a tener que convivir 20 años hasta que alguien se dé cuenta que no tiene ningún sentido de ser. Ya. Actualmente, bueno, ¿cómo se puede traducir toda esta nueva ola de impuestos u ola de nuevos impuestos? Los impuestos a las grandes fortunas los estamos viendo en Argentina, en España, en Bolivia, en Estados Unidos, ya vamos a hablar en particular de Estados Unidos. Pero ¿qué tan fácil es? Yo entiendo que tú muy bien has dicho muchas veces que más bien este tipo de impuestos los estaban echando para atrás, que existía un proceso mediante el cual ya los estaban eliminando y ahora los están resucitando en el peor momento posible. ¿Qué tan fácil es aplicar para empezar un impuesto a las grandes fortunas? ¿Qué tan fácil es determinar para empezar un patrimonio neto? A ver, es muy difícil, de hecho esa es la razón principal por la cual se estaba eliminando desde 1997 en adelante una fuerte tendencia, a punto tal que de vuelta, en América Latina, por ejemplo, el impuesto al patrimonio existe solamente en Argentina, en Colombia y en Uruguay. En Europa también existen 2 o 3 países. O sea, digamos, en el mundo existe en menos de 10 países el impuesto a los bienes personales o a la riqueza o a la fortuna o al patrimonio, como lo queramos llamar. ¿Por qué? Por muchas razones. Financieramente, porque, como yo digo muchas veces, y lo dice otra gente también, el impuesto a la riqueza es un impuesto a la pobreza futura. Es decir, si yo cargo un impuesto al patrimonio, o sea, al stock de la gente, no al cash flow, que son las ganancias, sino al stock, el mensaje que estoy mandando es, no vale la pena ahorrar, no vale la pena invertir, gástense lo que ganaron y punto. Entonces, ¿qué genera este impuesto? Mayor pobreza, menor productividad, menores salarios, más desempleo. Por esto, una de las razones por las cuales se empezó a eliminar. La otra razón tiene que ver con lo que vos preguntabas. La otra razón tiene que ver con que es un impuesto muy difícil de administrar, porque es muy difícil de calcular. O
Sobre todo cuando la gran mayoría de la fortuna de los países está dada por empresas pymes, empresas que no cotizan en la bolsa, empresas que no son líquidas. Entonces, ¿cómo evalúo eso, en definitiva? Entonces, es realmente un impuesto que no sirve, lo mismo que el impuesto a la herencia. Los impuestos sobre... A ver, yendo un poco para atrás, si querés. Hay cientos de impuestos en el mundo, de los impuestos más ridículos a los más, entre comillas, lógicos, pero todos los impuestos se pueden subsumir en 4 categorías. La primera es el impuesto al consumo, que puede ser un impuesto a las ventas, que puede ser un impuesto a valor agregado, puede ser un montón de cosas, pero el impuesto al consumo es un impuesto importante en todos los países, básicamente. Después tengo el impuesto a las ganancias, que puede ser ganancia presunta, que puede ser ingresos brutos, que puede ser ganancia real y demás. Esos 2 impuestos cualquier país exitoso los tiene, más allá de los offshore. Vamos a hablar de los no offshore, ¿no? Estados Unidos tiene esos 2 impuestos. Las repúblicas bálticas tienen esos 2 impuestos. Los países europeos tienen esos 2 impuestos. Ahora, hay otros 2 tipos de impuestos, los impuestos nocivos, porque atentan contra el crecimiento, como dijimos antes. El impuesto al patrimonio, justamente, que puede ser, como dijimos antes, impuesto a los bienes personales, impuesto a la riqueza, impuesto a la herencia, todo el impuesto que grava el stock, digamos. Y después los impuestos a las transacciones, porque también me genera menos inversión. Hay países que tienen impuesto al cheque, impuesto a los débitos y créditos en cuentas bancarias, impuesto de sellos. Todo ese tipo de impuestos, los impuestos que graban las transacciones, también son malos. De hecho, los países que mejor les va no tienen ni impuestos al patrimonio, ni tienen impuestos a las transacciones. Son países que fomentan que la gente ahorre e invierta y haga negocios, en definitiva. Mira, Martín, el caso concreto de Bolivia, que es desde donde estamos transmitiendo este live, mucha gente se siente relativamente aliviada de que el impuesto sea solamente contra 150, 152 personas. Entonces, no se preocupan en absoluto de qué es lo que pueda suceder. Es decir, yo he ido más por el lado ético, moral, con la idea de decirles, si hoy mismo ustedes no defienden a los ricos, mañana cuando quieran cobrarles impuestos a ustedes, no se vayan a quejar por ese lado. Pero hay mucho más que eso. ¿Qué opinas tú de que la gente se sienta relativamente aliviada que no le vaya a tocar el impuesto? Yo coincido con vos en el tema ético, digamos. Creo que justamente los países con mucha presión fiscal son países con mucho resentimiento, mucha envidia, con países de no fomentar que las tortas sean grandes, sino de seguir cazando en el zoológico, digamos. Pero hay otro tema que es de orden práctico, si querés, y que es que los impuestos siempre intentan entrar de 2 maneras, pero esto es histórico. Eso, digamos, te puedo citar un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos de hace 200 años, o 100 y pico de años. Esto es histórico. Hay 2 características principales que tienen los impuestos nuevos, sobre todo los que son polémicos. Primero, te venden la idea de que es por única vez. Vos vas a ver un montón de impuestos que hablan de impuesto extraordinario a esto, impuesto extraordinario a lo otro, por única vez, y después los prorrogan, porque es fácil. ¿Ok? Y el segundo tema es, empiezan con los que más quieren. No, esto nunca te va a afectar a vos. Pero después, la inflación, los cambios de alícuota, hacen que todos paguen los impuestos. Y además, hay cosas más importantes. Supongamos que realmente el impuesto quedara efectivamente en las 150 familias más poderosas y supongamos por un segundo que eso es justo. Cosa que a mí yo de impuestos nunca mezclo justicia con impuestos. Los impuestos son razonables o no, prácticos o no, pero no son ni justos, ni éticos, ni nada de eso, porque no tiene nada que ver. El impuesto es una recaudación de plata para mantener el Estado, no tiene nada con la justicia. Ahora, supongamos que compramos la dialéctica, digamos, progresista, y sí, está perfecto, esta gente tiene un montón de plata, no la necesita, es un momento de crisis, lo justo, lo ético, lo nice es que esta gente ponga más plata. Ahora, si yo tengo una familia rica en Bolivia que, por ejemplo, fabrica autos, ¿alguien puede pensar realmente que esa familia que va a pagar $100.000 de impuestos no lo va a volcar al precio de los autos? O sea, el impuesto lo paga el que no lo puede diferir, el que no lo puede circular. Los ricos siempre van a hacer que los no ricos paguen el impuesto, porque es así, siempre fue así y siempre va a ser así.
Por eso, mucha gente piensa, yo me incluyo en eso, que el impuesto realmente menos regresivo de todos, que pareciera que no, es el impuesto al consumo. Ahí ya no hay más a quien mandarle el problema, el que consume paga, y el pueblo de consumo es la única manifestación real de capacidad contributiva. Cuando yo estoy yendo a comprar algo, le estoy diciendo al mundo, yo puedo comprar esto. No importa si me costó más o menos, si me financié, si tengo crédito, si me lo prestaron o me lo regalaron. Cuando yo voy y compro, estoy diciendo que puedo pagar. Entonces el impuesto a la riqueza desde muchos puntos de vista es inconveniente y no tiene sentido. Por supuesto en Argentina es peor porque Argentina se transformó el 18 de diciembre del año pasado en el único país del mundo que tiene 2 impuestos al patrimonio, porque ya lo tenía. En el caso de Bolivia, si querés, digamos, yo estoy en contra de este impuesto siempre y en cualquier lugar, pero al menos lo posible Bolivia no lo tenía antes, en definitiva. No había el impuesto al patrimonio, lo estamos calculando 2 veces. Vos pensás que en Argentina una persona que tenía 3 millones de dólares en el extranjero, ¿es plata? Sí, por supuesto. Pero hay autos más caros que eso. O sea, no es una fortuna que te va a hacer vivir el resto de tu vida o va a permitirte que tus hijos vivan. O sea, es plata, pero no podemos decir que una familia que tiene 3 millones de dólares está en el top tier de Forbes. Ahora, en Argentina, una persona que su único patrimonio es 3 millones de dólares, el 31 de diciembre de 2020 pagó 2.25% de ese patrimonio. Ahora en marzo va a pagar 3,25% de ese patrimonio. Y en diciembre va a pagar otro 2,25%. O sea, prácticamente perdió un 10% de su capital en un año. O en 400 días, si querés. Es ridículo desde todo punto de vista. Para hablar de ridiculeces, ¿qué opinas de la idea de que, o del hecho, mejor dicho, de que el ministro de Economía en Bolivia esté diciendo ahora mismo de que todo el mundo va a pagar, vivan o no en Bolivia? Para los que no saben, Bolivia tiene un régimen, es decir, un régimen de impositivo territorial y no global. ¿Qué significa esto exactamente? Y ya luego entramos a hablar de jurisdicciones offshore. Sí, a ver, el mundo en general tiene 2 sistemas de impuestos y después está Estados Unidos, porque siempre es distinto, ¿no? Entonces vos tenés sistemas de renta local, como decís vos, territoriales, donde una persona en Bolivia o en Guatemala o en Uruguay, salvo excepciones, va a pagar impuestos por las ganancias que obtiene por actividades desarrolladas desde Bolivia y por activos que tiene en Bolivia. Después tenemos los sistemas de renta global, por ejemplo Argentina, donde un argentino paga impuestos por lo que gana en cualquier país del mundo y por los activos que tiene en cualquier país del mundo. Y después tenemos Estados Unidos, que es el único país del mundo relevante, un país más por África, que establece su sistema de impuestos no por la residencia, sino por la nacionalidad. Entonces, un nacional americano que nunca haya vivido ahí, nació por accidente en Estados Unidos y después de pequeño de vuelta a Bolivia o Argentina o donde sea, paga igual impuestos en Estados Unidos, a menos que renuncie a la nacionalidad. Y este es un punto clave, porque si Bolivia pretende que un boliviano viviendo fuera de Bolivia pague impuestos, como por ejemplo la ley argentina lo prevé específicamente, estos países tienen que permitir que uno renuncie a la nacionalidad, cosa que ninguno de los países de América Latina, me puedo equivocar en alguno, que no quiero generalizar, pero prácticamente ningún país de América Latina tiene previsto la renuncia a la nacionalidad. Cosa que Estados Unidos, sí, yo voy al consulado de Estados Unidos en Bolivia y digo, yo soy un americano que nací y me vine a Bolivia y quiero devolver mi nacionalidad y te la aceptan, más allá que hay un impuesto de salida, hay una serie de cosas, pero te aceptan la renuncia a la nacionalidad, cosa que en Bolivia no se puede hacer, cosa que en Argentina no se puede hacer, con lo cual no tiene ningún sentido, y mucho menos hacerlo de forma retroactiva. Por otro lado, otros grandes errores de estos impuestos es que calculan el impuesto sobre el activo, no sobre el pasivo. Entonces, si yo tengo, y esto pasa mucho en Argentina, no sé si tanto en Bolivia, seguramente sí, porque yo en Bolivia es más querido en Argentina, pero pasa mucho con la gente de campo en Argentina, que de pronto viene la cosecha, compra 4 o 5 tractores a crédito, tienen un patrimonio de 4 millones de dólares por los tractores, pero deben 3. Y el Estado argentino dice, mira, los 3 que debes a mí no importa, arreglate con quien le debes, pero los 4 son activos tuyos y me tenés que pagar el impuesto a la riqueza o el impuesto a bienes personales. Lo cual no tiene ningún tipo de sentido. Pero al mismo tiempo veo que estos impuestos, tanto como en España, Argentina, incluso en Estados Unidos, insisto,
parece un mecanismo más de persecución política que cualquier otra cosa, ¿sabes? Porque están persiguiendo nuevamente a la gente con esta retórica, Panama Papers, tú tenías tu dinero afuera, tú tenías estructuras offshore y demás y no pagabas impuestos. Es más, le robabas a la gente, porque ahora mismo están condenando de esa forma moralmente a los youtubers españoles que se van a Andorra y les dicen, estás robando impuestos, le estás robando a los más desprotegidos en España. ¿Qué opinión te merece esta idea? Bueno, primero que nada, es muy interesante lo que planteas, porque, digamos, primero que nada, yo puedo planificar mi patrimonio de manera de pagar la menor cantidad de impuestos posibles dentro de la ley. Es un derecho que tengo, es un derecho que está garantizado por las constituciones nacionales de todos los países, por la Corte Suprema de todos los países. Si yo tengo dos maneras de armar mi negocio y en una pago más impuestos que otra, nadie me puede obligar a que elija la manera de pagar más impuestos. Las herramientas de planificación, no quiero aburrir a la gente con esto, pero digamos, empiezan de cosas muy sencillas como hacer un testamento o una sociedad, se complican por ahí con un trasto, un fondo de inversión, pero la herramienta última de todas, cuando vos decís, yo analizo todas las herramientas que tengo, de vuelta, el testamento, la sociedad, el FRAT, y ninguna me deja tranquilo, la última herramienta es la mudanza internacional, es decir, agarro mis cosas y me voy a otro país. Y si no está permitido, yo cumplo con los requisitos, yo no estoy robando nada a nadie, de hecho estoy haciendo un esfuerzo de irme al país que amo, porque no se puede vivir más ahí. Entonces, esto es como en un, matrimonio que uno tiene un amante, agarrársela con el amante. El problema no es el amante, el problema es el infiel. O si querés, y ser más fuerte, es la pareja que está funcionando mal, y por algo uno es infiel. Pero el amante no tiene nada que ver. Entonces, el problema no es Andorra acá, el problema es España, el problema no es Uruguay, el problema es Argentina, el problema no es Brasil, el problema es Bolivia, el problema no es Portugal, el problema es Brasil, el problema no, o sea, y así es como funciona el asunto. Entonces, de vuelta, creo que, y eso lo explico mucho en mi último libro, el problema no son los paraísos fiscales, son los infiernos tributarios. La forma de competir con un paraíso fiscal no es poner el listado negro y condenar al que lo usa, sino es bajar los impuestos y ser más eficientes, y la gente no va a tener necesidad. Si yo tuviera que pagar un impuesto del 10% o del 15%, ni me pongo a pensar en tener una compañía en BVI, con una fundación en Panamá, con un proveedor que no conozco. ¿Para qué hacer todo eso? Ahora, si el impuesto es 40%, ahí sí lo voy a pensar. ¿Qué opinión te merece, y con esto quiero atacarte, una fibra política y de coyuntura muy interesante, que estoy seguro que estás al tanto? ¿Qué opinión te merece el hecho de que Brasil haya anulado las condenas a Lula da Silva, concretamente por el caso de Lava Jato? Mira, hace un tiempito, creo que fue hace poco más de un año, en septiembre, octubre del 2019, cuando empezó los disturbios en Chile, y Diosdado Cabello dijo, se siente una brisa bolivariana, y más que brisa fue un aluvión, porque después pasó, bueno, Chile ni hablemos, Bolivia ni hablemos, Argentina no hablemos, y creo que es parte de lo mismo. O sea, claramente los jueces en Latinoamérica son ciertos amigos del poder, y si un juez libera a Lula es porque se ve que el poder pasa más hoy por el PT de vuelta que por Bolsonaro. Entonces me parece que son mensajes que no hay que desoír. Creo que seguramente se ven cambios políticos en Brasil también. Más allá de si es Lula el que se va a presentar o se presenta con la nueva moda de que son vicepresidentes ahora, pero manejan todo igual. Habrá que ver qué pasa, pero claramente hay un giro hacia el populismo a través de la pandemia, hay un giro hacia la izquierda, que se vio en todos lados, inclusive en Estados Unidos, porque si bien yo no coincido con los que dicen que Biden es socialista, la realidad es que el Partido Demócrata nunca estuvo tan a la izquierda como ahora, y que la elección fue entre derecha e izquierda, o entre, si querés, derecha y centro-izquierda, y ganó la centro-izquierda, y eso no se puede obviar. Después podemos hablar de las maneras de Trump, podemos hablar de los tweets, podemos hablar de un montón de cosas, pero que la elección, el país giró un poco hacia la izquierda, como antes había girado Bolivia, girado Chile, girado Argentina, eso es preocupante. Te fijas las fechas de Ecuador, por ejemplo, ahora, es preocupante, vos tenés un 70% que votó izquierda. Más allá que por ahí Lasso gane porque la gente no le gusta mucho Correa, puede ser que Lasso termine ganando ajustadamente. Ahora, ¿Lasso ajustadamente va a poder gobernar o va a ser un Macri 2, digamos?
Entonces, es complicado el tema. Inclusive Marito Abdo, que venía manejando bastante bien Paraguay, hoy está en una serie de problemas complicados que no me sorprendió también que es un cambio de signo. Y ni hablemos de Colombia, que si llegara a ganar Petro una elección, sería muy complicado. Entonces, si vos mirabas el mapa de Latinoamérica hace 4 años o 3 años, tenía Trump, no había ganado todavía López Obrador, tenías Duque con un poco más de fuerza, tenías a Piñera empezando su segundo mandato, tenías a Macri dentro de todo, tenías un gobierno desgastado del Frente Amplio en Uruguay con una posibilidad de cambio concreto, tenías a Marito Abdo en Paraguay. La verdad que era bastante más razonable el panorama político. Hoy pareciera que, digamos, seguramente de acá a 1 o 2 años tengamos un continente prácticamente todo de izquierda. Mira, me refería exactamente a lo siguiente: caso Lavallato, Odebrecht, Panama Papers, cómo se lavan activos que en realidad no, las jurisdicciones offshore no son para lavar activos. Y en realidad, imagínate tú que más adelante, si es que la izquierda radical recobra fuerza nuevamente en la región, será mucho más fácil seguir lavando activos en la región, probablemente, porque todos los jueces y demás están a su alrededor. Uno siempre lo dice, la corrupción, el lavadero se da con dinero en efectivo, con bolsos de plata como apareció en Argentina, o mismo en Brasil o en Uruguay. La realidad es que si uno piensa 2 minutos te das cuenta que un paraíso fiscal no puede servir para lavar plata por 2 razones básicas. La primera, porque tiene intercambio de información automático con el resto del mundo. Y supongamos que uno dice, bueno, pero esto es nuevo, en realidad esto es consecuencia de que antes lavaban plata. La segunda, que existió siempre, es para lavar plata tenés que pagar impuestos. Lo que la gente no entiende es, si yo cobré $100.000 por un secuestro extorsivo que hice, o por una coima que hice, lavar plata significa que yo meta esa plata en el sistema financiero. Yo tengo que encontrar una causa lícita por la cual gané esa plata. Entonces, ¿qué hago? Hago un documental, meto la plata negra, digo que gané $200.000 y entonces lavo la plata. Ahora, de vuelta, si yo no pago impuestos, no lavo la plata. Los lavadores quieren pagar impuestos, no quieren evadir impuestos. Exactamente. No sé si te estás refiriendo, no estoy seguro, lo vamos a dejar en el aire, tal vez del caso Neurona Consulting, España, Bolivia, Venezuela, jurisdicciones offshore donde sí lavan plata. Y por cierto, con la anterior pregunta no estaba queriendo decir que solamente los políticos de izquierda muchas veces pretenden lavar activos y muchas veces también mal utilizando jurisdicciones offshore. Vamos, que hay de todo, hay de todo. La idea aquí es concentrarnos en la posibilidad de poder proteger activos ante este nuevo oleaje de incremento de impuestos. Y en ese sentido, hablemos de Biden y en Estados Unidos. Elizabeth Warren está más radical que nunca con la idea de crear un nuevo impuesto a las grandes fortunas, a los ricos concretamente, pero va en la misma línea que Joe Biden. Tarde o temprano va a ser una realidad, me imagino, y será un impuesto federal y demás. Pero ¿qué esperas a futuro, corto, mediano plazo para Estados Unidos en caso de que realmente se vaya a crear este impuesto y se lo aplique? Yo creo, a ver, hay un tema que habrá varias cosas para decir sobre esto. En primer lugar, hay otros cambios que son igual de preocupantes y que van a pasar antes, porque son más fáciles de implementar, como es, por ejemplo, la reducción del mínimo no imponible para el impuesto de herencia, que hoy está en 11 millones a 3,5 millones. Eso va a significar que un montón de gente va a pagar el impuesto de herencia, que es mucho más alto que el impuesto a la riqueza que pretende poner Warren. Yo creo que y además va a subir la presión impositiva, porque ya lo anunciaron en la campaña y posteriormente a la asunción. Entonces, Estados Unidos va a tener un impuesto a las ganancias más alto, tanto a nivel personal como a nivel corporativo. Estados Unidos va a tener un impuesto a la herencia con un mínimo no imponible más bajo, más gente lo va a pagar, y seguramente tiene un impuesto a la riqueza. Acá en general no está muy bien visto este impuesto a la riqueza, como tampoco está bien visto el impuesto a la herencia, porque Estados Unidos tiene una particularidad, que es la gente tiene un optimismo marcado y piensa que va a ser rica en algún momento. O sea, siempre la gente se divide entre los que son ricos y los que pueden ser ricos más adelante. Entonces no les gusta mucho ese tipo de impuestos. Pero yo creo que sí, que va a pasar. Y yo antes te hablaba de esta comparación entre el 9/11 y la pandemia. Y yo creo que de vuelta, acá lo que está pasando es que la pandemia está usando para justificar este tipo de cosas, este tipo de impuestos. Y lo que yo trato de que nuestros clientes entiendan es que hoy tenemos una ventana que nos permite planificar y armar estructuras que en 3-4 años más no van a estar más permitidas. Y no porque sean malas,
sino porque están avanzando. O sea, si yo me retrotraigo 20 años atrás, y no es un montón, no estamos hablando de 100 o 200, 20 años atrás, vos podías legalmente, 100% válido, tener una compañía en Panamá, por ejemplo, el exportador, esa compañía en Panamá, por ejemplo, el exportador tiene una cuenta numerada o con un apodo en Suiza, ni siquiera el nombre de la compañía o de la persona que es la dueña, y Suiza tenía el secreto fiscal y bancario más fuerte del mundo. Nunca nadie jamás iba a poder saber qué había ahí. Y eso estaba bien, eso era legal, eso no violaba ninguna norma y no hay ningún problema. ¿Eso hoy se puede hacer? No, es imposible. Entonces, lo que yo digo a las otras familias de ciertos recursos o con cierta complejidad en sus patrimonios es: armen el trust ahora, armen sus estructuras ahora, porque en 3-4 años más no va a ser posible, o si es posible, no va a tener los beneficios que tiene hoy, va a tener mucho menos. Y el que lo armó ahora, por todo lo que llega con derecho adquirido, lo que se llama grandfathering provisions, lo van a tener que aceptar. Si yo armo un trust que hoy es válido por una familia en Bolivia, por ejemplo, y con ese trust esa familia no va a pagar el impuesto a las grandes fortunas, o no va a pagar ganancias, o va a diferir algún impuesto, hoy es válido, y en 10 años, aunque se prohíban los trusts, va a ser válido igual porque está hecho de antes. Pero yo creo que hay una ventana, es importante que la gente entienda que queda poco tiempo, porque realmente esta vez, así como pasó con el kirchnerismo en Argentina, esta vez vienen por todos los países de la OCDE. Los países de la OCDE que con Trump tuvieron 4 años de sufrimiento porque nada avanzaba, hoy vienen por todo y quieren eliminar cualquier forma de planificación que paguen los impuestos porque tienen lo de siempre, el sistema jubilatorio está defundido. Esto no, la razón de todo esto es el problema del déficit de los países. No es el lavado de dinero, no es la pandemia, no es el terrorismo, no es nada de eso, es que son países fundidos, mal manejados y necesitan más plata. Claro, de hecho, el problema fundamental aquí, a raíz de la pandemia y todas las cuarentenas y demás, es la forma en la que los gobiernos en general han respondido ante la crisis, que es, primero, con rescates, con estímulos y demás, que están financiados con deuda fundamentalmente. Y esa deuda hay que pagarla. ¿Cómo la van a pagar? El Estado no tiene bienes propios. El Estado tiene bienes de los pagadores de impuestos. Entonces, ¿cómo se financia? Con impuestos, que es impuesto, básicamente, y con deuda, que es impuesto futuro. O sea, no hay otra posibilidad. El país no va a generar ingresos. Va a cobrar más impuestos para pagar la deuda. No hay otra. Hace un rato te adelantaste respondiéndome a una pregunta que quería hacerte respecto de lo siguiente. Si no existía alguna contradicción respecto de que en Estados Unidos se estén creando nuevos impuestos y que sea cada vez más difícil y demás, ¿cómo se le podría sugerir a un latinoamericano establecer una estructura legal en Estados Unidos si uno no es optimista respecto del futuro, mediano plazo, largo plazo? Es que hay dos temas. Primero que nada, yo no soy optimista con el mundo en este campo que estamos tocando hoy, y eso me genera, pero aún en mi pesimismo, creo que Estados Unidos va a estar mejor que el resto. Entonces sigo pensando que es una buena alternativa. Por otro lado, Estados Unidos tiene dos cuestiones. Antes hablábamos del optimismo del ciudadano americano promedio, que es una característica muy fuerte acá, pero hay dos temas fundamentales por los cuales Estados Unidos es Estados Unidos. Nos guste o no nos guste. Y yo no estoy abogando ahora por nada, estoy describiendo la situación. Primero, es la libre exportación de armas, que es lo que siempre mantuvo a Estados Unidos en democracia. Estados Unidos nunca tuvo una interrupción de la vida democrática, por eso el terror con el que la gente vio esta invasión al Capitolio, que tampoco hubiera terminado en nada grave, o nada más grave, no hubiera puesto en riesgo la democracia, pero en definitiva se vio muy grave porque nunca pasó nada parecido, porque justamente la gente está armada y eso hace que la autoridad se maneje con otro grado de respeto hacia el ciudadano, digamos. Punto uno. El segundo tema es que Estados Unidos hay que pensarlo como un continente, no como un país. Estados Unidos es un continente con 50 países muy diferentes unos del otro. No es lo mismo California que South Dakota, que Nueva York, que Texas, que Florida. Entonces, cuando uno dice va a subir la presión fiscal, hay estados que la subieron mucho, California y Nueva York, y estados que la bajaron o la mantuvieron baja, como Texas y Florida. ¿Y qué es lo que está pasando? Que la gente está yendo a esos estados. La competencia fiscal entre estados es monumental y va a crecer más. Yo no descarto que en algún momento, si Estados Unidos como estado pone un impuesto muy alto,
que alguna gobernación diga, vengan para acá que yo les hago un rebate. O sea, no se preocupen. Todavía no pasó. Pero en algún punto puede llegar a pasar. Ok, hay un margen, hay una ventana de oportunidad todavía que se está cerrando, no sé si rápida o lentamente, pero no hay que preguntarse si va rápido o lento, hay que hacerlo lo antes posible, indistintamente qué es lo que vaya a suceder. Quiero preguntarte lo siguiente. ¿Cuáles son los casos más comunes que has atendido y al mismo tiempo las soluciones más comunes que has atendido durante todo 2020? Porque como tú muy bien escribiste en determinado momento, hay que tener en vida un testamento hecho. ¿Qué es lo que ha sucedido? Se han incrementado, por ejemplo, en España se han incrementado mucho los casos de fallecidos, pero al mismo tiempo el impuesto a las sucesiones ha terminado liquidando a los herederos. Es que muchas ¿Qué has veces, estado viendo? es que justamente lo que pasa con ese impuesto es que y lo mismo que pasa con la riqueza, se cobra sobre bienes líquidos y líquidos. Entonces, yo me muero, dejo 3 propiedades valuadas cada una en $1.000.000 y dejo una cuenta con $300.000 y mis hijos tienen que pagar de pronto $1.200.000 que no tienen, vender algo demora, tenés que sacar financiamiento, o sea, les causás un estrés muy grande. Por eso en Latinoamérica no hay mucha costumbre de hacer testamentos y tampoco mucha costumbre de tener seguros de vida. Acá, justamente en Estados Unidos, o los países que tienen puesto a la herencia, las primeras funciones del seguro de vida es cubrir el impuesto a la herencia. Digamos, se hace para que la familia no tenga, en el medio de la tristeza, de perder un ser querido, salir a rematar bienes de la familia porque no pueden pagar por lo que es. Pero nosotros, yo te diría, en la pandemia lo que yo vi fue, por supuesto, al principio una parálisis generalizada de la gente. Nuestros clientes, por más high net worth que sean, lo primero que hicieron fue tratar de ver cómo resolver su dinámica familiar con los encierros y demás. Después, cómo resolver el tema laboral. Los clientes que tienen cadenas de cine o que tienen, digamos, negocios que del día de mañana dejaron de producir y tuvieron que por ahí ir a su estructura familiar a dejar plata. Después se preocuparon por sus portafolios, que si vos te acordás bien, por ahí por marzo estaban cayendo ese periodo. Después al final no fue tan grave, pero en marzo parecía que se acababa el mundo. Y recién en cuarto lugar te llamaban para decir, che, a ver, revisemos un poco la parte patrimonial, cómo estamos parados. La realidad es que la pandemia nos mostró que somos frágiles como seres humanos y que hay que planificar. Entonces, te diría, después del parate de marzo-abril, donde realmente no había laburo porque la gente estaba con otras prioridades, lo cual es lógico, a partir de mayo tuvimos una cantidad de trabajo impresionante para justamente armar estructuras que por ahí gente había pensado, había empezado a diagramar, pero no las había cerrado. Todo el tema de la planificación implica un esfuerzo emocional muy fuerte porque tenés que vos imaginarte fallecido, básicamente. Y sobre todo gente joven, dejo a mis hijos que no tienen su madre o que son chicos, o sea, uno se pone en una situación que no es divertida. Pero hubo mucha gente que hizo el esfuerzo y la realidad es que fue el año, nosotros en el estudio tenemos, este año estamos cumpliendo 10 años, el año pasado, aún con 2 meses donde prácticamente no hubo trabajo, fue el año más exitoso del estudio en materia, por donde lo quieras ver, en cantidad de gente que contratamos, cantidad de estructuras que armamos, cantidad de estructuras que generamos en nuestros estudios, digamos, honorarios, como lo quieras ver, fue el mejor año que tuvimos y tiene que ver con esto, que la gente se siente vulnerable y empieza a entender que hay que hacer cosas, digamos, y entonces, y de vuelta, no hay que hacer la estructura más compleja del mundo, siempre es mejor armar algo que sea chiquitito y sencillo que no armar nada. Si uno, por supuesto, puede armar algo que resuelva todos los objetivos de planificación, espectacular. Pero no por no hacer eso, no hay que hacer nada, digamos, en definitiva. Correcto. Hablaste de fondos de inversión y es algo sobre lo que también quería preguntarte. Durante 2020, si bien hemos visto fallecimientos y, vamos, no tengo que abundar en esta materia, sobre lo negativo que ha habido en 2020 o lo negativo que se ha visto durante 2020, también se ha visto a mucha gente tratando de invertir en bolsa pensando que se van a forrar al día siguiente. Pero vamos, con el repunte de la bolsa y la divergencia que hay con la economía real y demás, bolsa y máximos, ahora ya estamos viendo tal vez el inicio de una corrección, mucha gente ha invertido en bolsa. Por ejemplo,
Yo soy una persona que quiere invertir en bolsa, no te hablo de cuál es mi situación familiar, si tengo herederos o no. Quiero armar una estructura mediante la cual me permita invertir cómodo y tranquilamente en bolsa. ¿Qué es lo que más sugieres o recomiendas? No, ahí lo que más uno hace es una sociedad, digamos, offshore, Islas Vírgenes, Belice, Nevis, lo que sea, con que tenga la cuenta bancaria en Estados Unidos o donde uno vaya a invertir, y a partir de ahí las inversiones. No directamente, porque si las haces directamente, tenemos un tema de reporte y tenemos un tema de impuesto a la herencia, entonces en Estados Unidos. Entonces, es mejor la sociedad. Después se puede, la sociedad ya pensar cómo uno va a dividir a futuro con ello, pero si no, si tienes solo una estructura para invertir, esta es la mejor forma, una sociedad offshore, y punto. Uno puede abrir su cuenta comitente y empezar a invertir, digamos. ¿Cómo te ha estado yendo con tus libros? Estoy seguro que ya estás redactando el tercero. ¿Cómo te ha estado yendo en ventas y demás? ¿Dónde te está llevando? Porque no es lo más común ver a un abogado que está todo el tiempo en redes sociales, atendiendo clientes y escribiendo libros y demás. No sé dónde sacas tiempo para empezar. No, yo tampoco, la verdad que a veces estoy agotado. Mirá, los libros bien, la verdad, yo escribí el primero poco por accidente, nunca pensé, además yo nunca pensé que iba a escribir libros. En un momento en el 2018, me tuve que quedar 3-4 meses sin viajar porque estaba esperando mi green card, y cuando tenés el trámite no puedes salir, o puedes salir como en muy pocas situaciones. Me puse a compilar artículos que había escrito, columnas en un diario de Uruguay, en un diario de Ecuador, no Argentina, y dijo, che, ¿qué pasa si le doy una hilación, digamos, a todo esto y le pongo un par de artículos más? Y así surgió el primer libro, Cómo protegen sus activos los más ricos, un libro básicamente de planificación patrimonial. Me gustó la idea de documentar mi visión del tema de la competencia fiscal, mi visión del tema de los paraísos fiscales. Me pareció que lo debía, que está bueno que haya alguien que diga un poco lo contrario a lo que uno lee en la prensa no especializada de pseudo investigación. Y una vez que le agarrás el gustito, yo el primero no me di cuenta, un día entre una cosa y otra, pum, salió publicado. Y de pronto las redes hacen que la gente lo lea y te pasa el comentario al día siguiente. Y empezás a recibir feedback del libro y gracias por esto y qué bueno lo otro y por qué no profundizas acá y me gustaría tal cosa. Y la realidad es que el año siguiente me puse a escribir el segundo libro, que fue un poco más con el foco en lo tributario, sin descuidar el tema de planificación. Y me di cuenta que inclusive comercialmente los libros se transformaron en mi brochure, digamos. O sea, no tengo más un brochure donde digo qué hago porque está todo ahí. Y tenía banqueros que me compraban 25 libros y los regalaban a sus clientes porque decían, yo estoy cansado de explicarles de planificación y no me entienden. Así que, ¿sabes qué? Toma, les regalo tu libro. Y pasó un montón de banqueros y dicen, no, la verdad que ahora está buenísimo. Y la verdad que le agarré el gusto. A mí los medios siempre me gustaron. Yo, esto no lo sabéis porque no lo cuento mucho, pero digamos, yo además estudié publicidad. O sea, los medios algo que siempre me tiró, siempre me gustó. Y sí, efectivamente estoy escribiendo un tercer libro. Lo que pasa es que va a llevar más tiempo, porque realmente estoy pasado de cosas. Este año estamos empezando una diplomatura en la Universidad de SEMA en Argentina, empieza la semana que viene, son 20 clases, es una profundización de los 2 libros, más profundo, con más ejemplos, o sea, son 20 clases de 2 horas y media cada uno, es prácticamente un posgrado. Y bueno, me lleva un montón de energía, más liderar la firma, somos 25 personas, 4 oficinas, o sea, no es sencillo, pero estoy escribiendo un libro que es específicamente de planificación patrimonial para deportistas y artistas de elite, que es un subgrupo con necesidades muy particulares, y creo que viene bien que se escriba sobre eso, pero yo creo que me va a llevar todo el año escribirlo, no veo que lo pueda hacer rápido. Sí estoy ahora publicando mis 2 libros en España, se están republicando ahora en España, van a salir a la venta en España, creo que España, México, Colombia, algún país más, en Latinoamérica. Estoy contento, la verdad, con eso. Estamos ahora en etapa de revisión de los textos, cambiando un poco los prólogos y las palabras finales. Le pedía, yo sé que vos lo mirás mucho y creo que traté con él, le pedía a Daniel Lacalle que me escriba las palabras finales del primer libro y me dijo hoy que sí, así que va a tener unas palabras de él. Nada, la verdad que hay mucho para hacer en esta batalla cultural y hay mucho para hacer del lado profesional. Nada, realmente los días son largos, yo disfruto mucho lo que hago, creo que eso es lo que, la respuesta no sé cómo hacer, yo creo que lo único que me salva es que me gusta lo que hago, que lo disfruto,
Y es como todo, cuando te has cansado de tu casa porque hiciste algo que te gusta, es distinto el disfrute que cuando estás cansado porque estás cansado, digamos, en definitiva. Martín, excelente, te felicito, te veo satisfecho. Quiero hacerte una pregunta en ese mismo sentido. ¿Realmente crees que has mejorado la perspectiva que la gente en general tenía o aún tiene tal vez sobre las jurisdicciones offshore? La verdad creo que sí. Mira, yo empecé a estar activo en redes cuando fue Panama Papers. ¿Y por qué lo hice? Yo en Panama Papers tenía, creo que en Twitter, 250 seguidores. Y yo leía sobre Panama Papers y decía, yo estoy hace 15 años trabajando offshore y no es cierto que esto es lo que hacemos nosotros. O sea, lo que yo leo en el diario no es la realidad. Yo no cometo delitos, yo no asesoro delincuentes, yo no asesoro lavadores de plata, yo no asesoro terroristas, yo no asesoro estafadores. Yo asesoro familias latinoamericanas que tienen miedo de la inseguridad jurídica en sus países, de la voracidad fiscal, que quieren prever su tema sucesorio, quieren asegurar la continuidad de sus empresas, quieren tener más libertad testamentaria de la que le dejan sus países. Y es todo lícito, y es todo legal, y es todo, digamos... Y ahí que nosotros tengo que levantar la voz y empezar a decir lo que hacemos, porque es injusto esto, en definitiva. Y así empezó. Y yo creo que hay mucha más gente que entiende, hay frases más simples, hay mucha gente que entiende esto de los infiernos tributarios. Hoy poníamos en Twitter ahí un ejemplo de en Argentina, vos, para tener una cuenta de Spotify pagás 6 impuestos por Spotify nada más. Digamos, entonces, el concepto de infierno tributario, en un contexto como este donde hay subida de impuestos de todos lados, creo que el pagador de impuestos está empezando a entender. O sea, de vuelta, el problema no es el paraíso fiscal, es el infierno tributario. El problema no es la competencia fiscal, sino la cartelización fiscal. El problema, al contribuyente hay que llamarlo pagador de impuestos. No está contribuyendo nada, está obligado a pagar. Entonces, las palabras parece que no tienen peso, pero tienen mucho peso, en definitiva. Y creo que hay que educar es lo mismo, hay que educar al pueblo para que el pueblo eduque después al soberano. El objetivo de mi segundo libro fue equilibrar un poco la cancha en materia de conocimiento, en materia tributaria. Vos pensás que el Estado es el que decide qué impuestos pagás, el Estado es el que decide qué se estudia en las universidades sobre el tema de impuestos, el Estado es el que decide cuando hay una disputa quién tiene razón, si la autoridad fiscal, que son ellos mismos, o el contribuyente. Entonces, está muy desbalanceada la cancha en favor del Estado. Y creo que hay que hacer un trabajo de hormiguita, de seguir, de no meterse... Por eso yo no me meto en política, me mantengo independiente. Lo mío es una causa muy puntual, muy específica, y una causa que quiero mucho y que creo que es correcta. Y sí creo que hay más gente entendiendo hoy cómo funciona la cosa, sin ninguna duda. Sí, yo no dudo que estás generando un muy buen impacto y además desde hace mucho tiempo. De hecho, animo a la gente a que busque una conversación genial que tuviste con Hugo Alconada justamente sobre estos aspectos y yo creo que realmente lograste cambiarle un poco la perspectiva, o al menos inicialmente. ¿Qué pensará hoy en día? No lo sé, pero desde esa entrevista que fue hace unos buenos 3 años, si no me equivoco, sí. Las cosas han cambiado de manera definitiva. Y es un periodista muy respetado, muy respetable además. Pero fíjate tú que él tenía una buena actitud primero para escucharte. Así que yo creo que en ese sentido estás generando un muy buen impacto. Una última pregunta, estimado Martín, porque la hace el público. La diplomatura de la que estabas hablando, preguntan si en el futuro se va a terminar convirtiendo probablemente en una maestría. ¿Lo ves potable? No. Es posible. La diplomatura hoy tiene, digamos, una carga un poco menor que la maestría. Yo intento que el contenido sea para todos los países. Tengo de hecho gente de Bolivia que se anotó, gente de Chile que se anotó, gente de España que se anotó, gente de Panamá, y tengo algunos profesores inclusive de otros países. Es difícil que una maestría, digamos, sea así porque es un título más reconocido por una universidad, por un ministerio de educación local, pero sí, yo creo que sí, digamos, la verdad es que tenemos muchos. En este año se está abriendo, de vuelta, se abrió ahora por primera vez este curso, ya tenemos 100 y pico de personas anotadas. No es un curso barato para Argentina, y tenemos 100 y pico de personas. Yo creo que el interés es cada vez mayor, y si logramos hacer un buen curso, es posible que terminemos con una diplomatura, con un máster de por ahí un año entero en lugar de medio año. Hay temas que quedaron afuera, se podría haber puesto 10 clases más, se podría haber puesto un examen o una tesis.
habría que verlo. Hay que ver también si va a ser en argentino, si me conviene ese tipo de programa hacerlo acá en Estados Unidos. O sea, yo estoy abierto siempre para pensar alternativas. Y para mí lo importante es el mensaje que yo quiero transmitir y en cada cosa que hago, sea en mi trabajo profesional, sea en mi trabajo de difusión, sea en mis libros, sea en la fundación que armamos, siempre el objetivo es el mismo. O sea, yo lo que, entre comillas, lo que me gusta de lo que yo hago es que es muy consistente. Yo me siento muy cómodo con lo que estoy haciendo porque en todos los aspectos de mi vida soy consistente. Ok, estupendo. Martín, nuevamente un enorme placer haber conversado contigo. Seguimos en contacto y estoy seguro que la gente va a aprovechar todavía más de todo lo que tienes por decir y enseñar. Así que nuevamente te mando un fuerte abrazo. Dale, abrazo grande, gracias por tu tiempo y seguimos por supuesto en contacto. Cuídate. Encantado. Chao, señor. Adiós.